3:06, aquí estamos de nuevo, todo el equipo de Milenio 3, después de esta primera parte dedicada sobre todo a personas excepcionales como Mónica Nieto, que fue objeto de muchas pruebas científicas, incluso actas notariales, y al parecer, solventó con nota ese tipo de ejercicios imposibles para el común de los mortales. La mente que va un poco más allá. Y también hablábamos al final de la primera parte de Milenio 3 de ese problema digno de película, problema sociológico y real, problema que nos devuelve los miedos más ancestrales que todos tenemos. Las arañas provocando problemas en Sevilla y generando auténtico pánico, ¿es así? Pero vamos a ver si podemos ayudar un poco. Estoy seguro que ya han llegado informaciones de personas que saben. Esto nos ha pillado de última hora. Tenemos allí a nuestro amigo Guillermo León, que además tiene jardín, y imagino que estará observando todo con mucha prudencia. Tampoco hay que tener miedo porque esto no es lo habitual. Es una hilera de casos. La información es la que fluye y genera espanto. Claro, es como todo. Aconsejan a las personas siempre que tienen una dolencia, que tienen algo, pues vete al médico. No mires en internet lo que tienen ni los síntomas, porque como mires los síntomas de lo que tienes en internet, pues casi quieren cargando la caja, ¿no? A veces uno se queda asombrado de las cosas que dicen las personas y por comodidad se está adquiriendo el mal hábito de mirar en internet cosas demasiado serias. Y quizá con el tema de las arañas no es tan fiero el león como lo pintan, y lo que está ocurriendo es una serie de incidentes concretos. Y claro, entendemos el temor, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, claro. Sobre todo si son arañas que, ojo, todas las arañas, todas, tienen su veneno. Lo que pasa es que algunos de sus venenos no tienen ningún poder, digamos, urticante, o al ser humano en un organismo tan grande no nos causan ningún daño, pero son cazadoras, tienen ese veneno, su forma de sobrevivir, actúan contra otros bichos muy dañinos, pero es verdad, que haya arañas que antes no había, es así, eso nos preocupa. Es lo que dirían algunos expertos en la fauna invasora, como el famoso reportaje de Luis Miguel Domínguez en su día. Fauna invasora, fauna que no está aquí y que le hemos importado, ¿no? Yo no sé, Carmen, si hay mensajes que puedan aclararnos un poco un sentido y el otro, ¿no? El miedo sociológico a una cosa tan pequeñita, pero que ahí nos damos cuenta, ¿no?, de que no somos tan poderosos ni controlamos todo como queremos. La naturaleza de repente nos trae estas sorpresas desagradables. Y por otro lado, si hay personas que pueden, por favor, darnos un poco de calma, consejo, decir que no es para tanto, no lo sé, ¿qué está llegando? Pues estoy un poco que me pica todo, como a gran parte de los oyentes. Sí, aquí estamos además, todos rascándonos todos, vamos, de Fermín, Noel, Santi, todos. Es que además están poniendo fotografías de arañas que se han encontrado en sus propias casas, y hay algunas que a mí me parecen muy chungas, no sé si serán las de Rincón o no, sí, pero de esas así bastante gordas. No, precisamente la de Rincón es que no es muy gorda, es muy pequeñita. No, sí, pequeñitas son, pero que tienen el cuerpo dividido en dos y sí, gordito. Esas sí son las de Rincón. Eso. Sí. Pues sí, están llegando de gran parte sobre todo de Andalucía. Tomás están llegando a Andalucía, ¿eh? Sí, posible reclusa parda del Mediterráneo, o la ETA, no sabe cuál es, y los ósceles. Dice que bastante grande en Granada, y nos pone la foto. Y son todas de un color pardo rojizo, ¿no? Esta que pone Tomás es parda. Luego nos han mandado otras rojizas. Cocotero dice: oye, hace años tuvimos donde vivía en la Comunidad de Madrid tarántulas pardas, no venenosas pero enormes. Sí, pero es que, por ejemplo, es como, yo creo que en el fondo esto es una enseñanza de lo poco que sabemos, ¿no? Estamos urbanizando territorios de campo. En las ciudades también, por supuesto, hay miles y miles de arañas. Creo que la araña es el animal que más número hay en la naturaleza. Creo que es la especie que más número hay en la naturaleza, más que cualquier otro ser, ¿no? ¿Más que las cucarachas? Más que cucarachas, más que mosquitos, más que abejas, pero yo eso lo he escuchado alguna vez. No sé si son leyendas urbanas. También existe la de que nunca estamos más lejos de 2 metros de una araña. En cualquier circunstancia, nunca estamos más lejos de 2 metros. 5 arañas, ¿no? Sí. O sea, es decir, claro, eso será científicamente, es una estadística, ¿no? Pero el asunto con la araña es que yo creo que no hay que demonizarla tampoco. Yo he tenido fobia a las arañas durante muchos años, tú lo sabes. Tuve una experiencia de eso que he contado también 20.000 veces, y ya se me pasó con una tarántula en las manos. Pero estas arañas, y yo he recogido muchas arañas en casa, o algunas arañas, tampoco muchas, porque no hay muchas, no, 3 o 4, ¿no? Parece que vivimos en la selva, en el arañero. Y las he sacado con la mano y no pasa absolutamente nada. Ahora, también cuidado,
sacarlas con la mano, si luego alguna pica y te puede dar un problema, y por favor no hagáis caso muchas veces porque lo sabemos, en internet buscas determinado tipo de araña y se mezclan con imágenes de brazos necrosados, de brazos amputados, uno no sabe de dónde viene eso, en fin, lo que pasa en internet, ¿no? Que llegan las noticias a todos los periódicos y luego indagas de verdad y muchas no hay nada, pues un llamamiento también a la calma. Pero sigamos, ¿qué está contando? O sea, está llegando sobre todo a Andalucía, pero de más partes de España, ¿no? No, Andalucía, si no nos lo dicen, sobre todo Andalucía. Sí, Oriana nos mandaba también otra araña bastante potente. Yo creo que esta no es a la que nos referimos hoy, pero con unas patas largas, más gruesas de las normales. Y dice que se la encontraron en un almacén de un familiar que estaba en una caja. Nos han mandado también, a ver si encuentro el mensaje, de un chico que se ha encontrado ya 2 en su cama. Sí, nos ¿grandes? mandó la fotografía. No son grandes, es que no son grandes. Pero también son araña parda. Parecen. Se estarán habituando a las casas, por ejemplo. Yo he contado una anécdota que no puedo repetir aquí, pero tú te acuerdas en Santiago de Chile. Sí. Estábamos en un hotel maravilloso allí, en un rascacielos en Santiago de Chile, un lugar maravilloso, y yo leía en la prensa que en Santiago de Chile, y especialmente en el baño, y cuando la gente hacía sus cosas en el baño, era cuando la araña de rincón de Chile, que es así, que es delicada, atacaba. Atacaba, ¿por qué? No por querer atacar, sino porque alguien, sentándose en el baño o lo que sea, pues la movía, y entonces la araña se sentía... O sea, se repite la escena típica de la aracnofobia, pero con esta araña de rincón. Entonces, sí que es sorprendente que se estén adaptando, porque, ojo, tarántula española siempre ha habido. Extremadura, Almería, Canarias, tarántula española, araña lobo española. Lo que pasa que nos hemos convertido en urbanitas que no tenemos ni idea de lo que hay. O sea, araña lobo y en el Escorial, o sea, la hay. Lo que pasa es que normal es que tampoco te topes con ella, ¿no? Pero existe esa fauna. Nos creemos que vivimos en un mundo donde está el centro comercial y los animales salen por la tele, ¿no? Pero están ahí. Ahora, que esta araña parda no sea de siempre de España y se esté adaptando a nuestras cuestiones climáticas, a mí es lo que me sorprende, ¿no? Sí, es que es fácil de que se adapte, y no solo eso, sino que decían que incluso está llegando al norte de Europa, es decir, y la zona por la que ha entrado es por España, o sea que está llegando y está además pues haciéndose al clima. Podríamos identificarla, claro, es muy difícil. Yo quiero que nuestro público acuda al Twitter de Nave del Misterio o al Facebook de Nave del Misterio. Lo compartimos con el Facebook de Cuarto Milenio o ikerjimenez.com o navedelmisterio.com. Digo todo esto porque es verdad que esta noche tanto Diego como Guillermo, nuestro capitán en la nave digital, estarán volcando todas estas informaciones gráficas en tiempo real, y eso es un material interesante, ¿no? Y es compartirlo con la radio. Pero, claro, ¿cómo saber cómo es esta araña? Pues Javi, yo no sé si se puede hacer un retrato de robot pequeñito para que más o menos lo entendamos y tampoco pongamos el grito en el cielo, ¿no? Pero sí, es una araña de unos, como decía antes, unos 4 milímetros a 30 milímetros, dependiendo de si es hembra también. Tiene un abdomen bastante pronunciado, un abdomen bastante gordo, que es como lo más visible. Tiene como forma de lágrimas, si pudiéramos imaginarnos, ¿no? Pegada a la cabeza, y lo que la hace más característica es que en ese color pardo que tiene en todo el cuerpo, pues precisamente en la cabeza, de detrás de la cabeza, sale un dibujo como mucho más oscuro de color negro que asemeja a la figura de un violín. Y precisamente algunos tipos de esta araña en Estados Unidos la llaman también violinista por eso, porque tiene lo que parece un violín en la cabeza. En vez de 8 ojos tiene 6 y bueno, como decía, es una araña que no ataca con facilidad, que ataca si se siente amenazada, pero una situación de estar durmiendo o de estar poniéndote, por ejemplo, un zapato, que también son sitios que a ellas les gustan porque son lugares oscuros, se suelen meter en los armarios también con la ropa, pues ante un acto completamente habitual o cotidiano podemos encontrarnos con ella sentirse amenazada y mordernos. ¿Se recomienda algo, Javi, a nivel de Montequinto, Sevilla, que es donde ha surgido la alarma? Y repito, que ahora cualquier cosa que antes no conoceríamos, ahora
ahora se reproduce y a los 2 días están en las portadas de periódicos. O sea, el nivel de la información para algo un poco escandaloso también hay que tenerlo en cuenta, por favor, que esto igual ha ocurrido muchas más veces y no ha salido tanto, ¿no? Pero la escalada de acontecimientos, seguramente, además, después de esta emisión de Milenio, os aseguro que programas matinales, programas... porque todos nos escuchamos y todos estamos al cabo de la calle, seguro que se hablará de estas arañas. Hay que hacer algo, dicen los expertos, dicen los médicos, o los veterinarios en este caso, o yo que sé qué, con la araña, si tú lo ves en tu casa, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que dicen sobre todo, si la ves, es que las medidas a seguir son desinfectar con insecticidas domésticos y malla mosquitera en los respiraderos de baños, que es donde creen que han anidado y que podrían estar accediendo por ahí, limpieza y movimiento de muebles, porque son los sitios que les gustan, donde están protegidas, sitios que no se mueven habitualmente, moverlos, aspirar y utilizar a ser posible con vapor de agua, ventilar, por supuesto, la vivienda. Dice que en caso de encontrarse con algún posible ejemplar o tras su fumigación directa, recoger y hacérnosla llegar para evaluar. Ellos me comentaban que tras este mensaje, tras estos carteles con los que han empapelado prácticamente 2 hermanas, ahí venía un correo electrónico y les han llegado 11 ejemplares que ellos tienen, que van a llevar a analizar. En apenas nada de tiempo les han llegado 11 ejemplares. Muy poco tiempo, pero no solo eso, sino que lo que hace unos años era algo anecdótico, sobre todo a principios de 2012, cuando se encontraban con un vecino que había visto una, pues ahora resulta que gran parte de los vecinos se han encontrado con 1, 2 e incluso 3 en sus viviendas. Es decir, que ellos dicen que es algo bastante más cotidiano de lo que están acostumbrados y precisamente por eso tienen interés también en que aparezca en los medios y en que las autoridades pues tomen medidas. Carmen, rematamos con mensajes y prometemos dar más información con especialistas y con el tiempo suficiente. Sí, además el problema que surge es que algunas personas son alérgicas a las arañas, al veneno de las arañas y no lo saben. Y eso está provocando también que las picaduras en algunos casos pues sean tremendamente fuertes y peligrosas para la salud de quien lo sufre. María dice, pobres arañas, no me gustan nada, pero si ya les teníamos manía, ahora, eso sí, a ver si no se extienden y no pican a más gente. Felipe Arcos, a pesar del pánico y de la fobia lógica de las personas hacia ellas, las arañas son animales preciosos y muy interesantes. Sara nos dice, Dios, esto sí que da miedo, te vas a secar las manos y te pica una araña venenosa que estaba anidando en la toalla. Carles más, arañas, ya me pica todo, qué bicho más chungo. ¿Cuántas personas esta noche irán al baño? Aracnofobia, ¿eh? Sí, mucha aracnofobia. Repetimos que eso es otro misterio, porque es una fobia ancestral. Dicen de las más arañas y serpientes, pero es más fácil encontrarte en tu vida con una araña que con una serpiente. Eso yo estoy pensando ahora mismo. Amigos de telas mosquiteras, acuérdense de este humilde programa porque mañana yo creo que van a comprar tela mosquitera media Andalucía. Y segundo, yo me estoy imaginando a mucha gente levantándose en la madrugada. Estoy seguro que más de uno lo está haciendo. Y removiendo las toallas del baño y todo eso, ¿no? Y las sábanas también, que son los sitios, como decíamos, que... A mí todo esto lo que me da la reflexión de, fíjate, lo que es la naturaleza, que algo que es cientos de miles de veces más pequeño que nosotros, se convierte en un enemigo digno a tener en cuenta en un momento dado. Es una cura de humildad también, ¿eh? Sí, no hay enemigo pequeño, nunca mejor dicho. Efrem Valverde nos mandaba también foto de arañita que se la encontró en la casa, en la pared, que iba muy rápido y que se escondió además detrás del armario. Nos dice Luis que en San Juan de Aznalfarache, en un pueblo muy cerca de Sevilla, también se han visto arañas de este tipo, y en Castilleja de la Cuesta, que ha habido un par de casos de picadura, uno bastante importante, que tienen que hacerle incluso un implante de piel. Bueno, lo dejamos ahí y intentaremos dar información fidedigna, que no cunda el pánico, que no se sienta la gente, pero también, claro, cuando ocurre esto, ¿qué hay que hacer? Imagino que informar, ¿no? Y aparte nos encontramos con la sensación clarísima de, como decía Santiago Camacho, no lo conocemos todo y la naturaleza de repente nos da sus sorpresas inquietantes, ¿no? Ahí está, desde luego, si vemos alguna de estas arañas, pues lo lógico es intentar atraparla, dicen, para que se pueda identificar. Y sí, bueno, evidentemente... A lo mejor en Cuarto Milenio podemos hablar con especialistas y mostrar las fotografías, algunas de las que nos han llegado, para que descartar aquellas que no sean peligrosas. Perfecto. Cambiamos de tercio después de estas cuestiones que hacen que todos estemos como rascándonos, y nos marchamos a otro tipo de miedos sociológicos o de campañas o de circunstancias tremendas. Siempre hemos pensado que
que algunos poderosos, o algunas formas de poder, mejor dicho, tienen la facultad de hundir cualquier historia. Hablábamos, por ejemplo, de Mónica Nieto y de cómo se olvidó la historia. Hablábamos hace poco del avión de Malasia y ya todo el mundo se olvida de la historia. Y hay quien pregunta, ¿existen especialistas en que se olviden historias? ¿Existen especialistas en, por ejemplo, cargarse cualquier reputación, sea de un tema o de una persona? Se ha hablado mucho de esta forma de poder en la sombra y hoy Santiago Camacho intuyo que va a dar otra lección. El cretino que dio el soplo al post quizás se diga a sí mismo, vaya, espero que eso no joda el programa del B3. ¿Qué programa del B3 y por qué iba a joderlo? Bueno, si el presidente decidiera movilizar el B3 antes de probarlo del todo... ¿Movilizar el B3 antes de probarlo del todo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la crisis. ¿Qué crisis? Aún trabajo en ello. A ver, que alguien contacte con el general Scott del Estado Mayor, que coja un avión hacia Seattle enseguida. Se pondrá muy nervioso si tiene que hablar del bombardero. Bien, hazlo. De acuerdo. ¿Pero qué? No hay ningún bombardero ¿En qué B3. universidad estudiaste? En Dartmouth. No estás muy curtida. Claro que no hay ningún bombardero B3 y el general Scott no está en Seattle para hablar con los del avión. No cuela, Connie, no es demostrable. Eso no me importa, solo tenemos que distraerles, desorientarles. Faltan 2 semanas para las elecciones. ¿Y con eso qué conseguiremos? ¿Qué diablos vamos a conseguir? Estoy trabajando en ello. Aún... La escena que hemos escuchado pertenece a una genial película que le recomiendo a todo el mundo, La cortina de humo, cuyo título original era Wag the Dog, que era una cosa bastante intraducible que vendría a ser como meneando al perro. El título venía de una frase que se dice en la película, en la cual se afirma que lo normal es que el perro menee la cola. Lo que es extraño es que en un momento dado la cola menea al perro, pues que el trabajo de cierta gente dentro de los servicios de inteligencia es precisamente ese, que la cola, que una parte muy pequeña, menea al perro, que es toda la sociedad. Pues bien, hace unos días, a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, nos asombrábamos con una noticia, y de hecho la recogemos aquí mismo, que era que en los papeles, en los documentos filtrados por Edward Snowden, habían aparecido fotografías de ovnis. Y todos empezamos a decir, ¡hala! Fotografías de ovnis, qué revelador, qué tal. Y sin embargo, nos quedamos en esa anécdota y no reparamos en la importancia del documento en el que habían aparecido esas fotografías. Veamos la escena. Una sala de reuniones en el que hay unas 20 personas, 20 jovencitos recién salidos de las mejores universidades británicas y un profesor que pone un PowerPoint, que pone una serie de diapositivas en una pantalla. La primera de ellas tiene el título El arte del engaño, entrenamiento para una nueva generación de operaciones encubiertas online. Ese documento, ese PowerPoint, es donde aparecieron esas fotografías, y del contenido de ese PowerPoint es de lo que vamos a hablar esta noche. El documento pertenece al CGHQ, que es el equivalente británico a la NSA, a la Agencia de Seguridad Nacional. Es una agencia de espionaje que se dedica sobre todo al control y la manipulación de las telecomunicaciones. En este material formativo, que era para formar a nuevos agentes, lo que se dice es: queremos entrenar a una nueva generación de cibermagos, más bien de ciberilusionistas. Se trata de controlar toda la opinión online, de destruir reputaciones, de elevar a personas o de tirar a otras, de hacer que compañías crezcan y que otras se arruinen. Porque fíjate, piensa por un momento en tus creencias, en la gente a la que admiras, en la gente a la que detestas, en tus opiniones sobre la crisis de Ucrania, sobre la crisis económica, sobre cualquier asunto de actualidad. ¿Crees que son realmente tuyas del todo? ¿O alguien ha puesto allí una semilla para que florezca y tengas precisamente esa opinión? Uno de los ejemplos que se pone es el de Anonymous. Anonymous, parece ser que el ciberactivismo de Anonymous en esta gente ha generado una seria inquietud. ¿Qué se recomienda? Se recomienda, por ejemplo, hacer que Anonymous produzca ataques
que sean impopulares. Por supuesto no los ha hecho Anonymous, pero como la base de Anonymous es el anonimato, ¿quién te dice que no? Así que vamos a estropear un servicio público o a interrumpir una retransmisión que esté siguiendo todo el mundo. Vamos a hacer algo que sea realmente impopular para que el prestigio de Anonymous quede para siempre mancillado. Otro ejemplo que se pone es el de lo que denominan las trampas de miel. El nombre es precioso. ¿Qué son las trampas de miel? Las trampas de miel es colocar a la gente que se quiere controlar o cuya reputación se quiere anular en situaciones comprometidas usando el sexo como cebo. El documento detalla con una precisión escandalosa, y fíjate que solamente son las diapositivas. Uno daría muchísimo por conocer el contenido de ese curso magistral, por escuchar al ponente que está dando esa clase. Pues toda una serie de elementos para aniquilar la reputación de los objetivos. Cita, por ejemplo, postear material falso en nombre del blanco. De repente, en Nave del Misterio, en Twitter o en Facebook, Iker Jiménez dice alguna inconveniencia tremenda que hace que toda la gente se le eche encima. Pero es que Iker no lo ha hecho. Claro que cuando lo quiere negar, ¿quién le va a creer? Realmente es imposible. Alterar sus fotografías en las redes sociales. De repente aparece en la red social una fotografía que no debería estar, acompañando a alguien que no debería, o en una situación escabrosa, y claro, 3/4 de lo mismo. Oye, que esta fotografía no es mía, que alguien me la ha colado aquí. Sí, hombre, ahora precisamente esto es lo que ha sucedido. O a veces no hay ni que mentir, simplemente robar y postear material íntimo, sea gráfico o correos electrónicos, que sean comprometedores, inconvenientes, etcétera, etcétera. También hay blogs o comunicaciones de víctimas falsas del blanco. Es decir, de repente aparece en las redes sociales una señorita que dice: este señor, pues a cambio de un trabajo, pues me pidió sexo, o fulanito cuando estaba en la escuela pues era un acosador y era un violento. Es decir, de repente aparece alguien del pasado que no se sabe muy bien quién es, que también es anónimo, y empieza a difamar al blanco. Ahora mismo Fermín y Noel están mirando muy fijamente a Santiago, nosotros también, porque estamos siendo conscientes en este preciso instante de que esto es una nueva forma de poder, de manejo de las marionetas, y yo creo que todos nos hemos sentido igual de vulnerables. Cualquiera puede hacer este tipo de operaciones con nosotros y luego ver cómo desmadejas el escándalo inmediato. Que alguien invente cualquier cosa, ya se hace evidentemente, personas que dicen que tú hiciste no sé cuánto, que eres familiar de no sé quién, o sea, todo eso, cualquiera puede inventar cualquier cosa, la plataforma es perfecta, y para los que quieren hacer de eso su cometido, su misión concreta, eso es, bueno, la autopista perfecta. Nos estamos sorprendiendo, vosotros también, ¿verdad? A veces no hay ni siquiera que ser tan radical, basta con diseminar sistemáticamente información negativa sobre el blanco en foros, en blogs, en redes sociales, crear un estado de opinión, nada concreto. Es un creído, es prepotente, es mala persona, etcétera, etcétera. A veces ni siquiera tiene por qué ser público. A veces basta con malmeter a través de comunicaciones anónimas o de correos electrónicos al entorno cercano de nuestro blanco y hacer llegar a amigos, familiares, socios, informaciones, verdaderas o falsas, que pueden perjudicarle su relación con estas personas. Todo esto, Santiago, porque es que creo que es gravísimo, se daba en un curso de la más alta élite en este campo para saber cómo derrumbar online a algunas personas. Para los que se han incorporado tarde, en un documento revelado por Edward Snowden, que tiene su sellito de secreto en cada una de las diapositivas del PowerPoint, y que era material didáctico para estos nuevos ciberilusionistas. La víctima ni siquiera tiene por qué ser una persona, puede ser una empresa, una ONG, cualquier tipo de organización.
Aquí se recomienda, por ejemplo, mandar información confidencial de la compañía a la prensa o a los competidores. Es decir, no tiene por qué ser público, sino que simplemente mandan los planes de determinada compañía a determinada otra compañía rival y ellos sabrán qué harán con ellos. Publicar también, en este caso, información negativa en redes sociales, fotos y blog. O sabotear las relaciones comerciales y de negocios, convenciendo a determinadas personas que no actúen como proveedores, a determinadas personas que no es conveniente tener negocios con esta empresa, etcétera, etcétera. Las víctimas mencionadas son activistas sociales, políticos, etcétera, etcétera, periodistas, políticos y líderes de naciones hostiles u organizaciones militares y servicios de inteligencia de estas naciones. No tiene que ser siempre de naciones hostiles. A veces puede ser el disentimiento, puede ser la gente que es activista en contra del régimen propio, el blanco de estas técnicas. Otro de los temas fascinantes de este PowerPoint es el currículum, es el área de cosas que se van a impartir en este curso. Se dan conocimientos de sociología, antropología, psicología social, historia, economía, ciencias políticas y redes sociales. Todo ello encaminado a una sola cosa: manipular la opinión pública. Entre las cosas que se deducen a través de los gráficos y a través de estas filminas, una que me ha llamado mucho la atención es la gestión del control de la atención. ¿Qué es el control de la atención? Pues simplemente dirigir la mirada pública hacia donde quieres y sacarla de donde no quieres. Por ejemplo, recomiendan una táctica que le llaman el movimiento grande oculta al pequeño. Si está sucediendo algo de relativa importancia que quieres que pase desapercibido, monta algo muy grande que lo eclipse y de esa manera esa noticia pasará completamente desapercibida y la gente estará pendiente de la gran noticia. Otra cosa es cómo hacer que la atención desaparezca y fabricar finales percibidos. Es decir, ¿cuántas veces una historia que parecía fascinante, que salta a todos los medios de comunicación, de repente alguien dictamina que se ha acabado, que este es el fin de la historia y punto, que le vamos a hacer, y no se vuelve a oír hablar de ese tema? Ejemplo, el avión. El avión de Malasia es perfectamente discernible. Eso ocupa una serie de semanas de la máxima atención y de repente alguien decide que esto ya no es noticia, dictamina que bueno, el avión está ahí pero lo están buscando y tardará mucho en sacarlo porque debe de estar muy profundo. Y si preguntamos dentro de 6 meses a la gente qué pasó con el avión, el 90% estará convencido de que se encontró en su día, porque esa es la famosa táctica del final percibido. Si le das un final a la historia desaparece por completo. Y a veces, cuando no se puede dar un final percibido, lo que se recomienda es justo lo contrario. Hay una frase de este PowerPoint que dice: la repetición reduce el impacto. Si realmente quieres que algo deje de impresionar, repítelo constantemente, aburre a la gente, ponlo una y otra vez. La primera vez indignará, la segunda cabreará un poquito, la tercera causará molestia, la 19ª será ruido de fondo. Esa es otra de las tácticas para manipular a la opinión pública. Pero este curso es impresionante, ¿eh? O sea, porque vemos que se lleva a cabo, Y es escalofriante eso, que esto es un material didáctico para los señores espías y los señores manipuladores de estas cosas. Crear estrés cognitivo y cómo utilizarlo. De repente interesa que la población esté mal, tenga miedo, tened miedo, mucho miedo, decía Enrique de Vicente en alguna ocasión. Pues aquí también parece ser que en este curso enseñan a generar esos miedos genéricos y que en determinadas ocasiones ese estrés cognitivo, que lo llaman aquí de forma aséptica y científica, haga más manipulable a la gente y por tanto más proclive a tragarse nuestras historias. ¿Cómo criar? Hay otro muy bueno que es cómo crear identidades online completamente creíbles e influyentes. Claro,
estos 20 jovencitos que están recibiendo el curso de las mejores universidades británicas, dentro de poco serán ciberagentes que estarán influyendo en millones de personas. ¿Cómo te vas a crear una ciberidentidad de bloguero influyente, de tuitero ocurrente, etcétera, etcétera, que sea creíble y que consigas arrastrar a la gente? Pues eso también lo enseñan en el famoso curso. Yo creo que tú estás en ese curso también, ¿no? Yo creo que Santiago está apuntado seguro, ¿no? Ojalá, porque sería muy revelador. La última reflexión que me hago nos lleva al principio. Es, ¿qué hacían las fotografías de los ovnis allí? Porque todo esto empezó así. ¿Qué hacían esas 3 fotografías de 3 casos ovni? Que curiosamente son 3 fotografías falsas. Son 3 fotografías, una de ellas falsificada, una de ellas malinterpretada, etcétera, etcétera, de 3 casos muy conocidos que fueron los 3 refutados, pero ¿qué hacían ocupando casi un 10% de esas diapositivas del PowerPoint? ¿Acaso es un buen ejemplo lo que se ha hecho con el fenómeno ovni? ¿Acaso, pongamos, esos 20 minutos que se tardaron en pasar esas 3 diapositivas sirvieron para ilustrar muy bien a ese instructor diciendo, fíjate lo que hicimos con los ovnis? Fíjate lo que hemos hecho que la gente crea y lo que la gente deje de creer. Fíjate a dónde hemos hecho que la gente mire y las cosas que hemos hecho que deje de mirar. Ahí lo dejo. Por cierto, el que tenga interés, ese PowerPoint está completamente disponible en Internet y, repito, su título es El arte del engaño, entrenamiento para una nueva generación de operaciones encubiertas online. Pues aquí nos quedamos sin palabras, porque todo esto nos suena y todo esto parece muy probable y todo esto es el mundo cambiante, que también es más sencillo, evidentemente, no solo para nosotros, ¿no? Creemos que tener la información del mundo prácticamente en la palma de la mano, y antes nosotros, y esto de las arañas ocurre hace 25 años, cuando empezábamos prácticamente nosotros, o hace 20 años a ejercer el periodismo, para saber algo de unas arañas tenías que irte a una enciclopedia de arañas, tenías que mirar en 24 libros. Ahora, con 2 clics sabes más que la persona que está meses buscando de arañas si quieres. Pero creíamos que eso iba a ser gratis. Gratis del todo no, porque también los que hacen estas cosas lo tienen mucho más fácil. Curiosamente, esto es muy antiguo. O sea, esto, lo único que como todo ha sucedido con Internet, se ha magnificado. Rapidez, ¿no? Exactamente. En la época de la Guerra Fría había 2 operaciones, una del KGB y otra de la CIA. La operación de la CIA se llamaba la Operación Mockingbird, y claro, en aquella época uno escuchaba determinadas tertulias políticas y a veces oía opiniones que decías, o este tío es tonto o le están pagando. Pues le estaban pagando. De hecho, la Operación Mockingbird, cuando se desclasificaron los papeles, puso de manifiesto que muchos periodistas occidentales estaban a sueldo de la CIA, que había medios. Curiosamente se decía en aquella época en los círculos de inteligencia que si un medio de comunicación tenía la palabra libertad en su cabecera, estaba financiado por la CIA. Pero, a su vez, los del KGB no se quedaban atrás. Y, de hecho, hubo un caso de un famoso periódico de izquierdas en Grecia, que se descubrió después de la Guerra Fría, cuando empezaron a salir papeles desclasificados, que había sido financiado íntegramente con el KGB. En aquella época se recurría a los medios de comunicación. Ahora, en una de las diapositivas es muy gráfico, se hace una especie de mapa de lo que son los medios y lo que es la influencia. Y la influencia de los medios tradicionales es un área pequeñita. Y áreas muy grandes son el correo electrónico, Facebook, LinkedIn, Twitter. Y entonces lo que me imagino que estaba diciendo el orador bien con esa diapositiva es, antes nos fijábamos en este trocito. Este trocito lo era todo, pero ahora es un trocito muy pequeño. Tenemos que controlar el pastel grande. Pues bien, eso precisamente es de lo que trataba esto. Impresionante, una lección más hemos hecho de comunicadores, de correa de transmisión, de un curso para élites que nos manejan, o por lo menos llevan un tiempo pretendiendo manejarnos. Vamos a cambiar radicalmente de rumbo, nos marchamos a México. México nos espera, pero no para hablar de algún hallazgo arqueológico, de algún rostro pétreo
que conecta directamente con tiempos remotos y ancestrales. No nos vamos a ningún templo, nos vamos a una casa que parece una casa cualquiera, pero antiguamente pasó algo y ahora se ha redescubierto la entraña, la historia, el origen, dicen, de una casa maldita en una localidad mexicana y que realmente tiene todos los componentes para convertirse con el tiempo en un moderno mito sobre estas casas un poco sangrantes. La historia, Iker, es la de otra de esas casas que, si tuviéramos un mapa del mundo y lo fuéramos llenando de chinchetas, poniendo uno encima de estos lugares marcados por la tragedia y posteriormente por el misterio, pues estaría plagado, ¿no? En este caso nos dirigimos al número 1026 de la calle Aranberri, en Monterrey. La historia comienza cuando en 1933 Delfino Montemayor, un hombre próspero, decide vender sus tierras, vender todo lo que tiene, vender sus bienes y mudarse a la ciudad de Monterrey. Lo hace con su mujer y con su hija. Llega a esa casa, al número 1026 de la calle Aranberri. Pronto empieza a hacer amistad con la gente del barrio. Además, muy cerca de la casa hay una carnicería que pertenece a uno de los sobrinos llamado Gabriel, y pronto empieza a correr por la localidad que esta familia es una familia de bien, que es una familia próspera, que tienen bastante dinero y que en ese momento podría ser factible asaltar la casa y quedarse con una parte del dinero que esta familia llevaba consigo. Es entonces cuando entran en el juego Gabriel, ese sobrino de esta familia, junto a 4 personas que eran los carniceros que vivían cerca de la casa de esta calle Aranberri. Ellos deciden dar un salto, asaltar la casa aprovechando el momento en el que el padre de la familia se encuentra fuera trabajando y intentar entonces llevarse todo lo que tienen en ese domicilio. Así que la mañana del 5 de abril de 1933, Delfino Montemayor se despide de su mujer muy temprano, parte a trabajar, también se despide de su hija, de Florinda, que tiene 19 años, ella está todavía dormida y no sabe que esa mañana sería el último momento en que los vería con vida. Porque cuando regresa lo que se encuentra es una imagen dantesca. Encuentra que su hija y su mujer han sido descuartizadas por esos carniceros que se han llevado todo, han desvalijado la casa. Allí la escena es atroz y hay un detalle que desde luego impresiona especialmente en esta historia porque se ha escuchado pocas veces. Esta familia tenía un loro. Cuando el padre entra en la casa y se encuentra esa escena tremenda con todas las paredes ensangrentadas, escucha la voz del loro diciendo: «Por favor, Gabriel, no me mates». Hemos hablado con Antonio Guerrero, cronista de Monterrey, en México, contándonos un poco más de cómo es la investigación y las primeras pistas para llegar a estos asesinos. Un crimen terrible. Eran carniceros, nada más imagínate. Las degollaron, desollaron. No. Entonces, el señor se da cuenta de la muerte de las muchachas, de la hija y de la esposa, cuando regresa a las 6, 7 de la tarde. Entonces llaman a la policía. Entonces hubo 2 pistas que guiaron a la solución del crimen. Una de ellas, de que tenían un perico, y que el perico oyó o se grabó las palabras de la señora cuando gritaba: «Gabriel, diles que no me maten», porque el sobrino de la señora se llamaba Gabriel. La otra pista que inmediatamente siguen los detectives y que es también de las más obvias es un rastro de sangre que sale de la puerta principal y que va haciéndose cada vez más tenue en el suelo, pero que poco a poco va guiándolos hasta un lugar, precisamente hasta la puerta de esa carnicería, donde se encontraba el sobrino de la familia. Allí los atrapan a estas 5 personas, los 5 cómplices que dan el golpe y que aparentemente se habían llevado todos los bienes de la familia, e inmediatamente les aplican la ley fuga. La ley fuga consiste en soltar a estas 5 personas en mitad de la loma de Santa Cruz, casi a la entrada del cementerio, e intentar darles caza como si fueran animales. La ley fuga era de soltarlos, y si escapaban se salvaban, y si no, ahí los mataban en caliente.
una tradición muy típica acá en los regímenes latinoamericanos del siglo XIX y parte del XX, algo que muestra de barbarie, pero dicen que el señor mandó pagarles el asesinato para cobrarse la afrenta de perder a su hija y a su esposa. Y de hecho, por sorprendente que parezca, la ley fuga llegó también a aplicarse en España. Por ejemplo, durante el siglo XX decían que se utilizó para acabar con el bandolerismo andaluz. También es una técnica que utilizaban los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que en México, de hecho, se estuvo utilizando hasta aproximadamente mediados de los años 50 del siglo XX. Los cuerpos, nada más ser abatidos a tiros, son expuestos en esa loma como una forma de ejemplarizar a aquellos ladrones que intentaran hacer lo mismo, y nos contaba Antonio Guerrero, el cronista de la ciudad, que ese crimen marcó un antes y un después en la ciudad, que había sido una ciudad aparentemente tranquila, inocente, decía incluso, y que con este crimen la ciudad pasó de ser niña a ser mujer, que de repente todos los vecinos fueron conscientes de que el diablo podía estar a la vuelta de la esquina. Las novelas propiciaron la visita a la casa abandonada y empezaron a oír psicofonías de un perico, o parece ser que es un perico que te está gritando: Gabriel, diles que no me maten. Empezaron a sentir malas presencias. La gente dedicada a tener experiencias sobrenaturales también acudían por la vibra. La gente sigue dándose las mañas para entrar, la recorren, siguen haciendo ahí lectura de ouija, cartas, hacen ritos satánicos. Entonces, pues se hizo un tour nocturno, por decirlo así, y había guías, niños que cobraban y que incluso amenazaban, como que eso atraía más a la gente. He escuchado niños de la calle que se ofrecían a enseñar la casa de los horrores en esta ciudad idílica hasta entonces y que maldecían. Efectivamente, es una imagen también de gran impacto, porque imaginemos esa casa en mitad de la noche, una casa de una planta, aparentemente sencilla, una fachada con una puerta en medio de dos grandes ventanas de cerca de 2 metros de altura, y los niños que pasaban hambre, los niños hijos de familias pobres, acudían a esa casa sabiendo que durante la noche era asaltada por muchos visitantes, y esos niños que eran vecinos de la zona, que conocían la historia perfectamente porque ha ido transmitiéndose de padres a hijos, se adentraban en la casa, sabían los recovecos por los que podían entrar, acompañaban a estos visitantes y después les pedían un dinero por haber ejercido de guías, ¿no? Y les decían que si no les daban nada, les perseguiría una maldición que acabaría provocándoles un accidente mortal de coche. Encontraron un indigente muerto ahí y que, bueno, aprovechando la situación hicieron un rito satánico. De pronto encuentran la famosa estrella diabólica con las veladoras negras y gatos muertos. Entonces yo una ocasión acudí y me llamó la atención del hecho de que los niños hasta predecían: ¿quién de ustedes maneja? Tú, bueno, tú vas a tener un accidente. Lo cierto es que a lo mejor están jugando con el espíritu todavía de las dos mujeres, y así como no dejan descansar al barrio, tampoco dejan descansar ni a la casa ni a las dos mujeres. El cronista de Monterrey nos contaba que esto está ocurriendo en estas noches. Sí, precisamente en estas noches. O sea, la casa se ha convertido en un icono, desde luego, muy oscuro, muy terrorífico, y los niños, imagino una situación también de desamparo grande, se han convertido como en, no sé, es como lanzar maldiciones, desde luego, qué cosa más chusca, pero que yo pensaba que todo esto se catapultaba hacia los años 30 cuando ocurrieron los hechos. Casi un siglo después, esta casa sigue ejerciendo esa fascinación oscura. No solo eso, sino que la casa, que según dicen solo habitan las viudas negras, porque parece que se ha convertido en un nido, ¿no?, de este tipo de arañas, es una casa especialmente peligrosa también por eso, y no se recomienda entrar por la fauna que allí vive. Incluso dicen... Teníais que hablar de arañas también. Sí, parece que nos acompañan en todos los temas de esta noche. Pues precisamente en esa casa dicen también que la familia, previendo que podía ocurrir ese fatal desenlace que hubo, pudieron esconder algunas de sus joyas y de su dinero en alguna pared o incluso bajo alguna baldosa, y que todavía hoy son muchas las personas que acuden a picar la pared buscando ese tesoro oculto. No solo eso, sino, como hemos escuchado, incluso a realizar rituales de todo tipo, incluso
hay gente que en lugar de sentirse fascinada, lo que hace es intentar esquivar esa casa que para muchos es la casa maldita, la casa que atrae a la muerte. Como decíamos, en el México actual, un viaje a la oscuridad, que no es un viaje agradable, pero que nos ha sorprendido. Hay historias parecidas que no lo hemos contado todavía en Milenio 3, y eso que la rodamos, la grabamos testimonios, la famosa casa Matusita de Lima, donde además había, un día os contaré la historia porque hay mucho de leyenda y mucho de verdad, una casa parecida, entre comillas. Imaginárselo un elemento más que hoy no voy a contar, porque nos vamos ya y no quiero tanta oscuridad, pero un famoso presentador de la tele de cierta época en Perú, imaginaos la influencia, dijo: yo me encierro dentro de la casa porque no tengo ningún temor a esa casa con crímenes, con misterio. La leyenda cuenta, un día os lo contaré, que este hombre, de enorme éxito, salió esa noche, ya no era el mismo, y además su carrera se fue a la deriva, se fue hacia el abismo. Dicen que alguien le vio paseando como el típico loco del pueblo, no mucho tiempo después. Es decir, se contaba en Perú, como se cuentan tantas cosas, pueden ser verdad o no, que este afamado periodista retó a la casa que llamaba la muerte, y al final la maldición le acompañó de por vida, ¿no? Hasta un final realmente abrupto. Menudas historias que traemos de México en concreto, no la conocía, pero pongamos un poquito, por favor, de oxígeno y de positividad en esta noche tan llena de escalofríos. ¿Cuánto tiempo tardará en volver? ¿Por qué me haces esto, papá? Prometiste justo antes de morir que me ibas a hacer mucho daño en la vida, y lo estás cumpliendo. Primero te llevaste a mi Estefanía con solo 18 años y toda una vida por delante. Y ahora esto no es vida. No es vida, Dios mío. Anda, vosotros, id allí, no os mováis. No salgáis al pasillo ni vayáis a vuestra habitación. Esta noche dormiremos todos aquí en el comedor. A lo mejor si estamos juntos puede que esa cosa, esa sombra no nos ataque en este lugar. Ya está otra vez. No deja de llamarme. Ay, Dios mío. ¿Dónde estás, Estefanía? Mujer. ¿Por qué se te ocurriría jugar con ese maldito juego? La Ouija no es un juego, tranquila, no lo es. Tranquila, mujer. Tranquila. No sabes si es la niña la que te llama. Recuerda que hemos ido muchas veces al baño cuando hemos escuchado su voz que salía de allí, pero nunca había nadie. Tranquila. ¿Pero cómo quieres que esté tranquila? Llevamos meses conviviendo con una sombra negra que nos persigue por toda la casa, que nos lanza objetos para matarnos, que se arrastra por el suelo mientras dormimos, que nos vigila por el pasillo, que nos contempla desde cualquier lugar de la casa. ¡Ay, que no nos deja en paz! Y todavía me pides que esté tan tranquila. Mira su foto. Es ella, nuestra Estefanía. Venga, mujer, deja ese marco y vámonos a dormir. Ya hemos colocado los colchones. Aquí estaremos todos muy seguros. Ay, Padre nuestro que estás en el cielo. Ay, Dios mío, no puedo más. Ya no puedo más. Ya no nos deja ni siquiera aquí. Abre las puertas, míralo. ¿Qué será lo próximo? Ya está, no aguanto más. Voy a llamar a la policía. Sí, buenas noches. Mire, le llamaba porque estamos siendo atacados en nuestra propia casa. ¿Cómo? No lo sé. Son golpes, nos tiran cosas. No les vemos. No. Solo les escuchamos. ¿Cómo? No, desde la calle no, desde dentro. Sí, claro. Calle Luis Marín, número 8, en el distrito de Vallecas. Oiga, ¿tardarán mucho? Claro. Gracias. Que estarán aquí lo antes posible. No servirá de nada. ¿Cuántos videntes y curanderos han venido ya por aquí para echar a esa cosa del piso? ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha ido? No. Cada vez nos ataca con más fuerza. Mujer. ¿Lo has visto? No he visto. ¿Qué es? Esa sombra. Ese hombre sin cara, sin ojos, sin nada. Ha cruzado corriendo por el pasillo.
Ha pasado justo por delante de la puerta. Ahora mismo. Es mi padre, es mi padre. Seguro que es mi padre. Debe ser la policía. Anda, tranquilízate. Ellos nos van a ayudar, mujer. Tranquilízate. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches. Tranquilízate. Dios mío. Tranquilízate, que la gente nos va a ayudar. ¿Verdad, señor agente? Bueno, lo voy a intentar. Primero necesito que me expliquen... Mire, hace un año murió mi padre en esta misma casa y me dijo que me iba a hacer mucho daño en la vida. 2 meses después mi niña, Estefanía, la mayor, nos enteramos que jugaba a la ouija esa y es que... Mire, se comportaba de un modo muy extraño. Ella que era tan alegre, pues de pronto un día dejó de hablar, se escondía, se volvió reservada. Era horrible, horrible. Bueno, verá usted, señor agente, jugaba eso hasta en el instituto. Una mañana nos la trajeron inconsciente de allí. Las amigas nos explicaron que haciendo la ouija esa, se había roto el vaso de cristal que utilizaban y que había salido un humo negro que Estefanía había respirado. Y ya no volvió a salir del coma. No llores, mujer. Murió también aquí, en esta casa, en su habitación, que está cerrada con llave al otro lado del pasillo, ¿sabe usted? Mi niña murió entre convulsiones, gritando. Ay, no parecía ella, no era ella. Bueno. Tranquilos. Como comprenderán, yo no puedo poner eso en uniforme. Ustedes han dicho que les estaban atacando. ¿Dónde están esos ataques? ¿Lo ve, agente? Se han abierto las puertas del mueble. ¡Se ha caído la foto de mi niña! Voy a recogerla. ¡Ay, mire! ¡La foto! ¡Mira la foto! ¡Dios mío! Agente, mire, la foto se ha quemado por dentro del cristal. Mire, no, pero eso es imposible. El cristal no deja que haya oxígeno. Y no puede haber fuego si no hay oxígeno. Un momento. ¿Qué es eso que cae desde la mesita del teléfono al suelo? Son babas. ¿Pero qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? ¿Qué es eso? Es el crucifijo. Acaba de descolgarse de la pared. Mientras ustedes miraban las babas, he visto cómo se daba la vuelta y caía al suelo. Miren, todo esto es muy extraño. Bueno, yo lamento decirles que no puedo hacer nada, vamos. ¿Cómo? Yo redactaré un informe de las cosas que he visto, pero claro, yo no puedo hacer mucho más. Pero mire, si se escuchan risas, gritos, alguien respira cerca de nosotros. Y además hay una sombra negra que nos persigue y nos ataca. Una sombra que se arrastra por el suelo, que nos mira desde los apliques del pasillo. Es que hay una sombra. Pero mire, señora, que ya le he dicho que yo no puedo hacer nada, que... Dios mío. Mire, lo siento, pero tengo que marcharme. No se molesten, ya conozco el camino. Pero, gente... en cualquier caso, si siguen atacándoles, vuelvan a llamar, pero no sé qué podremos hacer. ¿Para qué le vamos a llamar? Esta es nuestra casa. Él es mi padre. Y ella es nuestra hija. Seguiremos viviendo aquí porque esto es lo único que tenemos. Seguiremos muriendo aquí porque esto es lo que nos queda. Ay, vamos a dormir, Máximo. Mañana será otro día. Tendremos que acostumbrarnos a compartir nuestra casa con esa cosa. Ya. Puede que algún día se canse y nos deje en paz. Sí, puede que algún día se canse. O puede que no. Pascual Alcocer, la criada de 16 años, se ha girado mirando hacia atrás. Estaba terminando de fregar los platos y le ha dado la sensación de que alguien le llamaba. Es una noche del recién iniciado invierno y está sola en la cocina de azulejos verdes mientras toda la familia duerme. Serán imaginaciones, piensa, mientras prosigue su labor.
Desde el marco de la puerta comprueba que todo está en su sitio y pulsa el interruptor de la luz. Todo queda en penumbra. Antes de dar el primer paso en busca del pasillo, vuelve a escuchar algo. Pero esta vez es algo que no podrá olvidar nunca. No hay margen de duda. Aquellas palabras con tono siniestro parecen producirse en el mismo centro de la cocina. Pero allí no hay nadie. ¿O sí? La joven aún le echa valor y avanza en la oscuridad. ¿Hay alguien ahí? Oiga. ¿Hay alguien? Justo al darse la vuelta, esta vez más cerca, casi notando un aliento rozándola, escucha una risa siniestra que deja a la criada sin aliento. Tranquilícese, mujer. Si yo juraría que no había nadie. Todo esto tiene que tener una explicación. Alguien les quiere gastar una broma pesada. No puedo creerlo. Mire, señor juez, todo esto ya pasa de castaño oscuro. Yo también pensé en imaginaciones, pero le aseguro que aquí, en esta misma cocina, se producen hechos que rompen cualquier lógica. Mi mujer, mis hijos, yo mismo he escuchado esa horrible voz, que siempre sale de ahí, justo de ahí. El dueño de la casa mostraba el lugar de la cocina de donde salían las voces extrañas. El juez de distrito de Zaragoza, Pablo de Pablos, no podía creerlo. Toda la ciudad estaba revolucionada por algo que solo podía ser obra de un demente. Una familia asustada, la prensa llena de titulares refiriéndose a un duende, y aquel hombre respetabilísimo, el señor Palazón, señalando con mano temblorosa hacia la hornilla que hacía de respiradero de humos del edificio. La voz y la cara de espanto del jefe de la policía armada, que bajaba de la azotea, le sacó de sus pensamientos. Pablo, hemos registrado cada piso, cada tubería, cada hueco del edificio y nada. ¿Pero cómo que nada? No lo entiendo. Nada, señor. No hay orificios perpetrados con berbiquís o medios similares. Se ha aislado el edificio y ya sabe lo que ha ocurrido. Lo hemos convertido en un búnker. Son mis hombres los que ya no comprenden la situación y esperan órdenes. Efectivamente, esa misma madrugada, con 17 policías custodiando la casa número 2 de la calle Gascón de Botor, la voz había vuelto a escucharse. Y esta vez amenazando directamente a los allí presentes. Según el reloj del jefe de la policía armada, ocurrió a las 3:16. Bien, mi decisión ya está tomada. Comuniquen de inmediato con el gobernador civil. Ordeno desalojar toda la manzana y seguir vigilando noche y día. ¿Entendido? La prensa regional y nacional hacía guardia en el portal junto a centenares de curiosos dispuestos a toparse cara a cara con lo insólito. Los guardias expeditivos no dudaban en mitigar cualquier conato de aproximación a la vivienda a golpe de porra. Uno de los más insistentes era un periodista joven del Heraldo de Aragón, Andrés Ruiz Castillo. Venga, Romeu, déjame pasar. Ya sabes que me debes una. Mira, Castillo. Apártense, por favor. Mira, no me toques la moral, que ya estoy bastante quemado con este asunto. ¿No sabes que hasta el gobernador ha hecho una nota llamando a la calma? Eso ha provocado que el gentío se nos eche encima. Esto es cosa del demonio. Aquella misma mañana toda la prensa española amanecía con una nota sorprendente de don Otero Mirelis, gobernador civil de Zaragoza. Después de 2 semanas de intensa investigación, no se encontraba un culpable. Y la voz proseguía en el mismo lugar, inesperada, repentina, a veces dejando pasar muchas horas sin manifestarse, y en otras ocasiones surgiendo como un trueno hasta 3 y 4 veces seguidas. El periodista, mientras observaba los disturbios callejeros, extrajo de su gabán el histórico comunicado y lo leyó bajo el umbral del portal.
Son ya muchos los días que se está tratando la espinosa cuestión del duende, que al objeto de evitar ridículos y situaciones poco gratas, creo que será prudente silenciar el asunto hasta que la policía descubra al que con sus monosilábicas frases ha logrado atraer la atención del país y preocupar a algunas personas. Por ello ruego a la prensa atienda mi indicación. Ya lo ves, está la cosa muy mal. Señora, por favor, apártese. Hasta dicen que el Times de Londres lo ha sacado en primera plana. Atrás, por favor, por favor. Nos van a llover palos como no cojamos al bandido que está creando todo esto. Pero tú lo has hecho. Varias veces, sí. Y era muy desagradable. Decía maldiciones. Ya te digo, cosa del demonio. Mira, Romeo, escúchame. Si tú me dejas entrar, puedo saber si eso se está emitiendo por radio de algún modo. Sabes que voy a formar parte de la nueva emisora de la ciudad y que conozco un poco el mundo de las ondas. ¿Pero qué ondas? Ni qué ondas, hombre. Por favor, no se echen encima. Atrás, por favor. Que te digo que me crujen si dejo pasar a alguien de la prensa. Que me crujen, Castillo. Mira, las ondas son un mundo mágico, que me llega ahora como novedoso, pero he pensado que igual alguien está aprovechándose de eso y asustando con algún motivo a la familia. Mira, Romeo, si tú me dejas pasar, te lo juro que serás tú el que pille al infractor y que se lleve la medalla. Yo ya lo publicaré después cuando tú me digas. ¿Qué te parece? Para el periodista Andrés Ruiz Castillo, aquella era la gran exclusiva de su vida. Provisto de una bata blanca, su amigo le había franqueado el paso, convirtiéndole por arte de magia en médico psiquiatra, que tenía que velar por la salud de los presentes en la cocina de los misterios. El corazón le latía fuerte al ir ascendiendo por aquella escalinata de madera vieja. No estaba muy lejos del rellano del segundo piso, cuando instintivamente, como en un acto de defensa, se echó atrás. Un viento helado le detuvo. Bajó rápidamente proveniente de algún lugar. Un frío repentino que hasta le despeinó. Después, pudo escuchar algo que le llenó de pavor. Por un momento tentado estuvo de girar sobre sus pasos y echar a correr. Pero aquella era su oportunidad, y siguió haciendo de tripas corazón. Abrió lentamente la puerta, y entonces vio una escena que jamás podrá olvidar. En la vieja cocina, con las armas reglamentarias empuñadas, 4 policías apuntaban en dirección a la hornilla. De pronto, ante el espanto de todos, la luz se apagó. Y entre las tinieblas surgió con más fuerza que nunca aquel tono tan familiar. ¡Todos están muertos! ¡Borrados por los habitantes de esta casa! Los que asistieron a esta escena saben que si no hubo un fallecido en aquel tumulto a oscuras, fue por puro milagro. La voz siguió lanzando sus malos augurios, al tiempo que los 5 presentes, los 4 policías y el periodista, llegaban abajo como el alma que lleva el diablo. Algunos se palpaban el pecho, con los ojos casi saliéndose de las órbitas, sin poder dar crédito a lo que habían escuchado. Mientras tanto, Andrés Ruiz Castillo se guardaba disimuladamente la cámara fotográfica tras haber realizado instantáneas de todo aquel ambiente irrepetible. Mientras, en otro lugar, el problema seguía vivo. Bien, señores, seré sincero, yo ya no sé cómo actuar. Se ha demostrado que no era la sirvienta a quien primero acusamos con la débil teoría de la ventriloquía inconsciente. Hemos vigilado noche y día, cortado el agua, bloqueado la manzana, excavado la zanja para examinar el cableado. ¿Me quieren decir qué demonios podemos hacer ahora? Yo tengo una idea, señor juez. Algo que no es científico, pero que nos puede dar una solución. Es el último clavo al que aferrarse. Yo lo llamo mediunidad hipnótica. Es seguro que la propuesta del doctor Baltasar Riera no se hubiese aceptado en otras circunstancias. Acudir a una doctrina tan poco conocida y arriesgada como el espiritismo y la hipnosis de manera oficial hubiera sido motivo de durísimas críticas. Pero tanta era la angustia por resolver el enigma
que finalmente se mandó llamar a una mujer de un pueblo de la provincia, conocida por sus extraordinarias dotes, para entrar en trance. Su nombre, Asunción Álvarez. Ya lo noto. Ya percibo la presencia. Ya está cerca. Ya ¿Qué es? Doña Asunción, ¿qué es? El doctor, como el resto de los presentes, incluido el jefe de la Brigada de Investigación Criminal desplazado desde Madrid, miraban asombrados a una mujer aparentemente dormida. Todo permanecía a oscuras, y aquella escena digna de otro tiempo se desarrollaba en total secreto. De pronto, sonaron unos golpes que hicieron retumbar las paredes. ¡Quietos! ¡Quietos, por favor! No saquen sus pistolas. Permanezcan agazapados, cada uno en su sitio. Por favor. Este experimento es muy importante y esto puede ser algún tipo de comunicación. Es maligno. Es algo maligno. Está aquí. Está aquí. ¿Cómo dice? Doña Asunción, ¿quién está aquí? ¿Se trata del duende? Es maligno. Está aquí. Está aquí para traerlo. ¡No muerte! Está sufriendo una alergia. ¡Pídale auxilio! ¡Despierte! ¡Asunción, despierte! Encienda la luz y traigan un vaso de agua y una toalla, por favor. Está muy mal. Asunción agonzaba en su extrañeza. Su orondo rostro se había arrugado como si repentinamente hubiese envejecido 50 años. La risa era rígida y los ojos, como dos huevos, parecían querer salirse de las órbitas, sin rastro de pupila, completamente blancos. Soy yo. ¿Qué tanta policía? ¡Qué cobardía! ¡Soy yo! Tiene pulso. ¡Llamen al hospital! ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! Esta mujer agoniza. Se me muere. Por favor, llamen al hospital, rápido. Por el amor de Dios, ayúdenme. Muerte para todos. Aquel experimento fue un fracaso y costó una vida humana. La medium murió delante de los presentes. El incidente permaneció oculto durante 70 años y para casi la totalidad de los implicados nunca existió. Lo curioso es que después de aquella sesión con final fatal, la terrible voz del supuesto duende, fuese quien fuese, jamás volvió. Hoy poca gente en Zaragoza recuerda estos hechos que fueron portada de toda la prensa. Tras la guerra civil, la mayoría de informes oficiales se quemaron y finalmente, por el miedo que había tomado la vecindad al céntrico inmueble, la manzana fue derribada una fría mañana de invierno. La única señal de sucesos tan lejanos la encontramos en el bloque de casas que se alza justo en el solar donde antaño habitó el misterio. Aún hoy, si nos acercamos a su entrada, podemos leer en letras doradas: Edificio Duende.